Mañana. By Cachicha. Continuamos aquí, señores, en Tu Mañana by Cachilla, y tenemos en la línea a Demóstenes Martínez, miembro del comité político. De la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Es lo mismo comité político de la Fuerza del Pueblo. Son lo mismo al final. Muy buenos días, Demóstenes. Buenos días a todo este extraordinario equipo. Para mí de verdad que es un privilegio, un honor compartir con ustedes y con tanta gente que le sigue. Aquí estamos con usted, gracias por recibirnos la llamada. Aquí están Valentín Pérez, Jesús Guerrero, Dugueslin Santana y un servidor, Manuel Rojas. Muy buenos días, adelante. Muchas gracias. Estoy aquí a su disposición. Sí, buena, Demóstenes, Valentín Pérez por acá. Un abrazo, Valentín. Queremos saber cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo y la tuya sobre la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader el día de ayer. ¿Cuál es tu parecer y el de la Fuerza del Pueblo? Bueno, escuchamos atentamente y hemos leído cuidadosamente el discurso pronunciado por mandato constitucional del presidente Luis Abinader cada 27 de febrero. La verdad es que para la Fuerza del Pueblo se trata de una intervención donde está matizada por muchas omisiones. Yo diría un par de ellas no tan desagradables, de las que nos hizo referencia, y otras imprecisiones que el presidente ha mencionado o ha hecho referencia en su discurso. Por ejemplo, él inicia con que la pandemia ya ha sido superada en la República Dominicana. Incluso hasta aplauso se le dio de pie, y dice que es el primer país del mundo en superar la pandemia. Entonces, eso contrasta con los anuncios del Ministerio de Salud Pública, de que sigamos protegiendo, cuidándonos, de los informes que siguen presentándose con más de 400 contagiados. Una cosa es que pasemos de una pandemia a una endemia a decir que ya se eliminaron todos los peligros relativos a la pandemia. Entonces, desde ese mismo momento comenzó la preocupación nuestra en relación a los temas abordados por el presidente. El segundo aspecto que él mencionaba era que el cumplimiento de las obras de su gobierno lo podía ubicar en un 90%. Nosotros decimos que tal vez se ha equivocado, porque a lo inverso, el balance que nosotros tenemos de las obras que ha anunciado el presidente Luis Abinader es que ha incumplido en un 90% la misma. Yo tomo, por ejemplo, mi provincia de Santiago, de donde soy. Ni siquiera hizo el presidente en una de sus omisiones que nosotros mencionamos referencia a la carretera del Ámbar, a la autopista del Ámbar, que comunicaría Santiago con Puerto Plata. Lo dijo el 16 de agosto en su juramentación, vino esa misma semana, dio un primer Picasso para esa obra y nada. Dio un primer Picasso para el teleférico de Santiago y eso se quedó en ese primer Picasso. Anunciaba el monorriel de Santiago, que lo había mencionado en numerosas ocasiones, en esta vez ni siquiera hizo referencia. O al puente, la construcción de un nuevo puente que comunica Santiago con el distrito municipal La Canela, tampoco ninguna iniciativa. O hizo referencia, por ejemplo, a la carretera que comunica a Santiago con Navarrete, que ya la habían iniciado, dijo él en su discurso, y a eso no se le ha puesto la mano. Es decir, que el tema del cumplimiento que anunciaba el presidente Luis Abinader, también nosotros, desde la Fuerza del Pueblo, le cuestionamos esa afirmación que él hacía en ese sentido, entre otras posiciones que él también ha planteado como relativa al tema de los empleos, al crecimiento económico de la República Dominicana. Todo eso maneja una serie de informaciones que no concuerdan con los datos incluso que ofrecen las mismas instancias del Estado como el Banco Central. Sí, Demóstenes, saludos, buenos días. Dugueslin Santana de este lado. Qué honor tenerle con nosotros. Para mí un placer, hermano. Sí, Demóstenes, pero usted dice, ¿usted nació en Santiago o en Puerto Plata justamente? No, yo nací en Puerto Plata, nacido y criado. Yo digo nacido y criado en Puerto Plata. Sí, lo digo porque usted salí mencionó ahora mismo que Plata. nació en Santiago, por eso le digo.
No, yo nací en Puerto Plata. En el año 71, justamente. Sí. En el año 71, el exactamente. día donde 24 de enero de Demóstenes, ahorita está usted de cumpleaños. Ya Mire, pasó hace poco, ya falta mucho. Falta mucho, sí. Pero al terminar el bachillerato en Puerto Plata, me mudé a Santiago ya hace más de 30 años. Sí. Y la verdad es que ya comparto ambas nacionalidades. Qué bueno, qué bueno. Mire, justamente nosotros pues en la evaluación de el día de ayer, el presidente que se dirigió a la nación, ¿usted cómo ve usted el discurso completo? ¿Tiene luces, tiene sombra? ¿Cuáles son las luces que pudiéramos presentar desde el discurso del presidente? Porque usted mencionó parte de las sombras, ahora vamos a ver parte de las luces, porque no todo puede ser malo. Bueno, yo le decía que un par de las omisiones que hizo el presidente no eran tan desagradables. Por ejemplo, el presidente no se refirió nunca a el tema del fideicomiso de Punta Catalina. Eso está bien, lo que implica que él no está activando en esa dirección. El presidente no se refirió o no insistió en una reforma a la Constitución de la República. Eso es positivo, le da tranquilidad a la sociedad dominicana. Esas omisiones están bien. Ahora, las que nosotros hemos cuestionado, las omisiones que él ha hecho, es al no referirse a la juventud, dedicarle un párrafo solamente en su discurso de que duró cerca de 2 horas, 50 páginas, y dedicarle un solo párrafo a los jóvenes, pero sin anunciar nada que se había hecho, ni anunciar nada que se podría hacer en favor de ellos. A nosotros nos preocupó ese tipo de omisiones que hizo el presidente. Las omisiones de abaratar los costos de la canasta familiar. Eso no se refirió nunca al presidente, que es la mayor preocupación que tiene el pueblo dominicano en los actuales momentos. Anunciaba una serie de planes sociales, de incremento del número de beneficiarios de bono gas o tarjeta solidaridad, pero eso no mitiga el alto costo de la vida. ¿En qué se beneficia, por ejemplo, la clase media de lo que anunció el presidente, que es la que soporta los profesionales y la clase media pujante, sí, que es la que soporta la mayor carga del pueblo dominicano? No se refirió en nada, porque no se le abarata ningún tipo de costo, no se mitiga ningún tipo de situación por la que atraviesa este importante sector de la población dominicana. Hay otros aspectos, mi querido hermano, pero yo sé que pudieran valorarse satisfactoriamente, pero esa me imagino que será la tarea de los amigos que están en el gobierno. Nosotros, jugando nuestro rol de oposición, le puedo decir que el balance de lo que observamos del discurso del presidente es más impreciso en las informaciones que él daba, que no nos permite hacer una ponderación favorable. ¿Por qué? Porque si él comienza a anunciar una serie de obras que ya anunció hace un año, entonces no nos llena, él diga que va a hacer una obra, no nos llena de tranquilidad, porque ya la dijiste hace un año. El primer Picasso del muro que terminó en una verja, ya lo había dicho el 27 de febrero pasado. Una semana antes de cumplirse este 27 de febrero, como para decir que cumplió, va a ir a un primer Picasso que, de hecho, han dejado esta verja. Una verja solo define límites, no protege a los dominicanos. Un muro es lo que protege al territorio dominicano, pero el presidente ha anunciado una verja que es para definir límites territoriales, y ya habían unos bornes o mojones, como se le conoce popularmente, establecidos desde el tratado que se estableció para definir los límites de estos dos países en una misma isla. Así es. Demóstenes, Manuel Rojas de este lado. Usted cuestiona en la primera parte el asunto del discurso del presidente Luis Abinader con el tema de salud, del manejo de la pandemia. Y el presidente de la República hacía menciones de que tanto la Organización Mundial de la Salud, la OPS, y los organismos internacionales que tienen que ver con epidemiología reconocen a República Dominicana como uno de los países que mejor ha manejado la crisis. De hecho, dan la cifra de que 0.76% solamente tasa de letalidad, la tercera más baja del mundo. Yo creo que ustedes no chocan contra esos números que dan los organismos internacionales al querer cuestionar el manejo de la pandemia. Fíjese una cosa, mi estimado Manuel, yo que soy un seguidor suyo en las redes,
Mire una cosa, Manuel, nosotros no cuestionamos los avances que podamos tener en la República Dominicana con el tema de vacunación, etcétera. Lo que estamos diciendo es que el presidente ha decretado, o sea, ha emitido un anuncio de que la pandemia terminó en la República Dominicana. Eso sí es contrario a lo que establecen los organismos internacionales. Precisamente el presidente Luis Abinader está en contra de lo que establecen los organismos internacionales que dicen que la pandemia no ha terminado. Nosotros no hemos cuestionado que haya buen o mal manejo en ese sentido. Fíjese que nuestra aseveración es de que el presidente le ha dicho al pueblo dominicano que ya no descuidemos con este tema, que ya esto terminó, que ya esto pasó, que fuimos el primer país del mundo en superar la pandemia. Eso es el peligro que nosotros vemos en este anuncio del presidente, que, como les decía, no solamente contrasta con lo que establecen los organismos internacionales. Si vemos hoy lo que dice la OMS, dice todavía la OMS que manejemos con cuidado salir de la pandemia sin dejar de tomar las medidas preventivas del lugar. Y contrasta, como he señalado al principio de esta entrevista, con lo que está planteando el mismo Ministerio de Salud Pública del propio gobierno de la República Dominicana, que sigue recomendando el uso de la mascarilla en lugares públicos, que sigue recomendando la vacunación y que sigue recomendando todo tipo de medidas de higiene que pueda evitar el contagio del coronavirus. Demóstenes, aprovechar para agradecerle la deferencia que tiene usted de seguirnos. Esperamos que no defraudarlo. Demóstenes. No, de verdad, siempre lo hago con mucho entusiasmo, Manuel. Era una persona de mucha formación y de muy buen tacto y juicio político y social. Mis felicitaciones. Gracias por la deferencia. Mire, Demóstenes, usted como un conocedor de los temas legislativos, porque fue diputado, hay una interrogante que se hace muchas personas. ¿De dónde saldrá el dinero para el presidente poder cumplir con todos los compromisos y todas las promesas que hizo ayer? Porque se obtiene financiamiento de dos formas, o endeudamiento o recorte de presupuesto de algunas instituciones. ¿Qué opinión le merece esto? ¿De dónde usted cree que saldrá ese dinero? Bueno, evidentemente que el gobierno tendrá que abocarse a someter una revisión del presupuesto que ya se aprobó en el Congreso Nacional para poder adecuar algunas partidas de las que se han mencionado, por ejemplo, el aumento de la tarjeta Solidaridad a 400,000 nuevas personas o 300,000 nuevas personas con el tema del bono gas. Habrá que hacer algún tipo de reformulación. Eso se hace siempre a mediados de año, esa reformulación del presupuesto, pero no tiene una fecha fija establecida para hacerse. Yo creo que todo lo que tenga que ver con medidas que contribuyan al fortalecimiento y a la superación de la pobreza en el país debe ser apoyado. Ahora, él debió acompañar su anuncio con que no se va a violar la ley de presupuesto ni el presupuesto que se aprobó, sino que lo acompañaría con un sometimiento para reformular algunas de las partidas frente a los nuevos anuncios que él hace de cosas que va a hacer durante este año o que pretende hacer. Ojalá nosotros no se queden en anuncios, sino que se materialice muchas de las medidas que pueden favorecer al pueblo dominicano. Bueno, muchas gracias, Demóstenes, por compartir con nosotros en este programa Tu Mañana, Baica Chicha, y las puertas están abiertas. Esperamos tenerte por acá y tener un amplio conversatorio contigo sobre este y otros temas, el cual tú manejas perfectamente. Pero que venga en persona, ¿verdad? Porque que venga en persona, sí. Pero en uno de esos viajes que tú des a Santo Domingo, hermano, visítanos. Desde la hermana República. Demóstenes, ¿ustedes no han pensado en algún momento declararse república independiente? Como la zona de Lombase, lo han querido hacer ahora. No, y menos tan cerca de haber celebrado la independencia de la República Dominicana. Orgullosamente, lo que podíamos declarar sí es que volver a Santiago como capital. Retire eso. Gracias, Demóstenes, por recibirnos la llamada. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo su posición. Gracias a ustedes, de verdad, un placer. Gracias, Demóstenes, un placer. Tu Mañana, Baica Chicha.